Europa tiene la plata, los mejores estadios, la tecnología y las ligas más poderosas del mundo. Pero cada vez que llega un mundial, se les queman los papeles. ¿Cómo puede ser que una región golpeada por crisis económicas recurrentes como Sudamérica les compita de igual a igual y les gane? Hoy te voy a mostrar con datos reales por qué el fútbol sudamericano juega científicamente mucho mejor de lo que su economía dice que debería. Porque Europa tiene un gran problema con el fútbol sudamericano. No termina de entenderlo. Y visto desde allá, la confusión es bastante razonable. Ellos tienen las mejores ligas, los clubes más poderosos, los estadios más modernos, los centros de entrenamiento más sofisticados y una capacidad financiera que Sudamérica ni siquiera puede soñar. Compran a los mejores jugadores del mundo, tienen a los mejores entrenadores y cada vez que pueden te explican que el fútbol de verdad se juega allá. Parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau, où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Pero llega el Mundial y ahí se le queman todos los papeles. Porque a pesar de todo lo anterior, los equipos sudamericanos le compiten de igual a los europeos. Basta fijarse en los últimos 10 mundiales y ver que los equipos europeos ganaron 6 y los latinoamericanos ganaron 4. Ahí algún europeo me podría decir que está mal hablar de los equipos sudamericanos en general, porque los únicos que salieron campeones fueron Argentina y Brasil. Pero eso tampoco es cierto. Si ampliamos el espectro a los 8 mejores de cada uno de los últimos 10 mundiales, encontramos que las selecciones europeas se metieron 52 veces entre los mejores 8, mientras que las sudamericanas lo hicieron en 20 ocasiones. Pero hay un detalle clave que hay que tener en cuenta. Sudamérica tiene solo 10 países en la FIFA, mientras que Europa tiene 55. Al corregir por esta cantidad, el resultado cambia por completo. Sudamérica mete sistemáticamente a 2 equipos entre los mejores 8, mientras que Europa menos de 1. Y no es que sean solo Brasil y Argentina. Ahí también entran Uruguay, Colombia y Paraguay. Entonces, la pregunta no es si Europa tiene más recursos. Eso es evidente. La pregunta interesante es otra. ¿Por qué Sudamérica juega mucho mejor de lo que debería? Esta misma pregunta se la hizo Dani Steingart, un sociólogo fanático del fútbol y los datos, en su newsletter El Atlas. Los datos que vamos a analizar a continuación salen de ese newsletter. Esta aparente paradoja la podemos resumir con el gráfico que ven en pantalla. En el eje horizontal tiene el PBI, que combina la riqueza con el tamaño de la población de cada país. En este caso, no ajustamos por el tamaño de la población, porque esa variable es muy importante para el fútbol. La probabilidad de sacar 11 jugadores buenos no es la misma si el país tiene 5 millones de habitantes que si tiene 200. En eje vertical tienen el ranking de cada selección medido por el índice ELO, un sistema que viene del ajedrez y puntúa a los equipos según sus resultados, la calidad del rival y la importancia del partido. La lógica del gráfico es bastante intuitiva. En general, cuanto más grande es una economía, mejor ranking futbolístico. Un país más desarrollado y o con una población más numerosa tiene más chance de tener un buen seleccionado de fútbol. Pero lo interesante está en los casos que se apartan de esa línea punteada. En particular, los que están por encima. Esos países tienen un ranking más elevado de lo esperado según su tamaño de economía. Acá aparece la primera conclusión importante. Fíjate que los 10 países sudamericanos se encuentran por encima de la línea. Incluso Venezuela o Bolivia rinden mejor de lo que predice su tamaño económico. El caso más extremo es Uruguay. Si lo evaluamos por el tamaño de su economía, está en el puesto 91. Pero si miramos su ranking futbolístico, trepa al puesto número 11. Un país de poco más de 3 millones de habitantes que genera un montón de estrellas y obtuvo 2 mundiales. Europa también tiene un caso parecido. Croacia, con menos de 4 millones de habitantes, fue semifinalista en 1998, subcampeona en 2018 y nuevamente semifinalista en 2022. En el otro extremo tenemos a India, un país de casi 1.500 millones de personas que nunca logró ni siquiera jugar un mundial. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica este mejor desempeño? O dicho de otra manera, ¿qué otros elementos, además del tamaño de la población y del grado de desarrollo de los países, debemos incorporar para entender la fortaleza sudamericana? El primer factor al que hay que prestarle atención es a la historia. El fútbol llegó al Río de la Plata muy temprano, de la mano de los inmigrantes ingleses. La asociación que hoy es la AFA data de 1893 y está entre las 5 más antiguas del mundo. Este arranque temprano se propagó por el resto de la región. Para 1925, casi todos los países de Sudamérica tenían su propia asociación de fútbol y una creciente infraestructura de clubes. ¿Y por qué es importante haber sido los primeros en practicar el deporte? Justamente porque hay cosas que necesitan tiempo para desarrollarse. Primero que nada, las instituciones, clubes, ligas, torneos barriales, las redes de formación, los dirigentes y los entrenadores. Segundo, el conocimiento. Con el tiempo se va perfeccionando la manera de entrenar, de corregir determinados gestos técnicos, de enseñar y cómo transmitir mejor los conceptos. Por último, pero no menos importante, la pasión y la cultura futbolera. Nacemos pateando la pelota, mirando fútbol, admirando y tratando de hacer lo mismo que nuestros ídolos en la cancha. Cuéntame, ¿por qué llorar? Y ya estamos en cuartos finales, no falta nada para que termine el mundial y se va el más grande.
grande del mundo. Argentina primero, el campeón. Esta combinación de factores hace que cada generación no arranque desde cero. Puede que sea algo precaria, desigual y desordenada, pero es una red que multiplica las chances de que un joven con talento sea captado, se forme y termine siendo una estrella de fútbol. Pero acá aparece otra pregunta. Si el fútbol lo trajeron los ingleses, ¿por qué las otras colonias como Estados Unidos, Australia o India no caló tan hondo como acá? La respuesta es que en esos países la cancha ya estaba ocupada. Cuando el fútbol empezó a expandirse, Estados Unidos ya tenía béisbol y fútbol americano. Canadá tenía hockey sobre hielo. Australia tenía cricket, rugby y fútbol australiano. El fútbol llegó, pero llegó tarde para convertirse en el deporte nacional. En Europa pasó algo parecido. Si bien el fútbol es el deporte predominante, le compiten de cerca el tenis, el básquet, el ciclismo y el rugby. Eso hace que un chico con muy buenas condiciones físicas pueda terminar en cualquiera de esos deportes. En Sudamérica, en cambio, la predominancia del fútbol es mucho mayor, además de ser visto como una salvación para salir de la pobreza, cosa que en Europa sucede mucho menos. Este otro gráfico que ven en pantalla combina estas dos dimensiones. En el eje horizontal muestra qué porcentaje de los deportistas más emblemáticos de cada país son futbolistas. Cuanto más a la derecha está un país, mayor predominancia del fútbol por sobre el resto de los deportes, y viceversa. El eje vertical muestra la antigüedad de los clubes de cada país. Cuanto más abajo, mayor tradición futbolera. En el cuadrante de arriba a la izquierda, donde el fútbol arrancó más tarde y donde además compite con otros deportes, tenemos los casos ya mencionados de India, Estados Unidos, Australia y China. En el de la derecha, donde el fútbol predomina pero arrancó tarde y no generó esa red de formación, tenemos a la mayoría de los países africanos: Venezuela, México y Colombia. Después, fíjense que los europeos se encuentran abajo en el centro, en línea con lo que les decíamos de que fueron pioneros, pero el fútbol compite contra varios deportes. Hay algunas excepciones, como Reino Unido, Portugal, Croacia o España, que son justamente los que coinciden con el resto de los sudamericanos en el cuadrante inferior derecho. Es decir, países con mucha tradición futbolera, donde además el fútbol predomina mucho por sobre el resto de los deportes, donde sobresalen Argentina, Paraguay y Uruguay. Y ahí quizás está la clave de todo. Europa puede tener las ligas, los estadios, la plata y la tecnología, pero Sudamérica tiene algo que no se compra tan fácil: una relación con la pelota que atraviesa clases sociales, generaciones y países enteros. Por eso, cuando veamos a Argentina salir a la cancha, conviene recordar que no estamos viendo solo a 11 jugadores. Estamos viendo una larga historia que atraviesa clubes de barrio, potreros, familias, ídolos, frustraciones, entrenadores anónimos y generaciones enteras que aprendieron a mirar el fútbol a través de una pelota. Y cada mundial nos recuerda que en el fútbol los recursos importan muchísimo, pero no explican todo, porque cuando la pelota empieza a rodar, también juegan la historia, la cultura y la pasión futbolera. Vamos Argentina, carajo.